Bueno, pues hola, encantada de estar aquí con todas vosotras. Yo soy Laura, supuestamente soy filósofa, en cualquier caso estudié filosofía. No sé si me definiría como filósofa, pero sí que me dedico a temas de investigación en el ámbito de la filosofía. Y lo que os vengo a explicar un poco tiene que ver también con mis líneas de investigación. Yo, para situaros un poquito, digamos que me dedico a articular proyectos que trabajan pues con biotecnologías desde las prácticas artísticas y entonces ver un poquito pues qué cuestiones surgen ahí, qué potencias, qué problemáticas y demás. Entonces hoy os quería explicar pues algo que he titulado como Wet Labs y prácticas transhack feministas. Entonces quizá lo primero es, no sé hasta qué punto estáis familiarizadas con el término Wet Labs. Probablemente sí, Fab Labs, etc. Wet Lab no deja de ser pues, un espacio que a veces también es llamado Biolab, es decir, laboratorios donde las diferentes áreas de la biología y de las biotecnologías también tienen una presencia, pero en este caso esto es una imagen que se hizo para el Wet Lab que existe en Angar. Supongo que Angar más o menos lo situáis, ¿no? Está por aquí relativamente cerca, en Poblenou, es un centro de investigación y de producción artística. Entonces, digamos que un Wet Lab es un espacio donde suceden, podríamos decir en términos muy generales, prácticas híbridas, ¿no? Y cuando decimos prácticas híbridas, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a un espacio de experimentación colectiva donde se pueden desarrollar proyectos, pues pueden ser desde perspectivas artísticas o no, pero donde hay generalmente pues, una relación desde una perspectiva hacker con los biomateriales y con las biotecnologías. Es decir, poder tener acceso a ese tipo de tecnologías que generalmente se nos venden, entre comillas, como tecnologías hiper sofisticadas, que no niego que lo sean, y que muchas veces quedan relegadas o a la institución científica o a la institución biomédica, ¿no? Entonces, este espacio está pensado pues, para facilitar otro tipo de interacciones posibles, donde evidentemente puede venir gente que tenga formación o no la tenga, quiero decir académica o no. Entonces, por Wet Lab nos referimos a esto. Y decíamos Wet Labs y prácticas transhack feministas porque en este caso o en los proyectos en los que de algún modo yo estoy involucrada, digamos que se parte también de la necesidad de abrir unos espacios entendidos como espacios críticos donde suceden cosas y a partir de las cosas que suceden, entre todas, ¿no? Vamos construyendo en la medida de lo posible pues digamos, aparatos teóricos otros, a veces pretendidamente críticos, no siempre lo acaban siendo, pero en cualquier caso os decía que lo entendemos como espacios transhack feministas, primero porque digamos viene de una configuración de los transfeminismos, ¿no? Donde se entiende el género como un constructo que sirve como herramienta de opresión. Es decir, donde se entiende y se problematiza con la noción de género, evidentemente desde la estructura de la herencia binaria, como una herramienta que oprime, produce y limita los cuerpos y a partir de ahí pues se empieza a trabajar y a experimentar con las tecnologías viendo pues qué puede suceder ahí, ¿no? Y sobre todo también intentando hackear pues sistemas heredados de verdad. Entonces se entiende como, digamos, una suerte de propuesta, cuando hablamos de transhack feminismos, de propuesta activa, de resistencia activa. Esto viene, por lo menos yo cuando hago referencia al término transhack feminismo, hago referencia a lo que sucedió en 2014 en unas jornadas en Calafou, donde se encontraron pues, una serie de personas que luego se hicieron también en Montreal y en México, donde con la herencia de ciertas teorías transfeministas y demás, se montaron unas jornadas para también poner sobre la mesa de debate qué pasaba con la presencia pues, de lo que llamamos mujeres o identidades queer o transidentidades en las prácticas de hacking, ¿vale? Y a partir de ahí pues, también entender, ¿no? Como traer esas presencias y esas ausencias a la práctica de hacking como un movimiento de resistencia activa. Y cuando hablo de resistencia activa, en mi caso, y no digo que todos los casos sean así, pero sí en los que os voy a enseñar, tiene que ver pues con una
resistencia activa a ciertas interpretaciones de la tecnología en el contexto contemporáneo. ¿Y cuáles son las traducciones, por ejemplo, a los sistemas teóricos contemporáneos, en este caso concreto sobre la llamada condición humana, ¿no? Aquí tenéis a Thomas Huxley, y un poco la construcción es esta, ¿no? Thomas Huxley, uno de los biólogos más importantes del 19, británico, conocido a veces como el Doberman de Darwin. Es decir, Thomas Huxley de algún modo hizo un escrito que fue muy polémico, donde insistía en la importancia del concepto de lucha en la teoría de la evolución de Darwin. Un concepto, o sea, una lectura de la teoría de la evolución de Darwin que, por ejemplo, fue muy criticada por Kropotkin, que lo acusó de hacer una lectura política para intentar justificar a través de un determinismo biológico el funcionamiento del capitalismo, basando la teoría de la evolución en la lucha. Y, por ejemplo, podéis consultar los diferentes artículos de respuesta que hizo Kropotkin en una compilación de escritos que se llama El apoyo mutuo, donde Kropotkin decía, sí es cierto que el concepto de lucha es importante, pero lo es más el de apoyo mutuo para la evolución, que son cuestiones que luego pues más o menos han quedado demostradas con teorías de la evolución contemporánea de biólogas como Lynn Margulis. En cualquier caso, Thomas Huxley, curiosamente abuelo de Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y Julian Huxley, otro de los biólogos más importantes del siglo XX y conocido como uno de los padres de la teoría eugenésica. Entre otras cosas, de la mejora a través de la práctica experimental con la genética. Y la última figura que tenemos aquí, así a modo de consecución muy simple, lo siento, paso de puntillas porque tenemos muy poco tiempo, es Nick Bostrom, filósofo contemporáneo con base en Oxford, pero digamos con presencia internacional, que es uno de los grandes defensores de algunas posiciones transhumanistas. De algunas. Eso no quiere decir que todos los transhumanismos sean los que defiende, por ejemplo, Nick Bostrom. En cualquier caso, yo aquí os he traído una cita, la traduzco, lo siento, porque no la tenía en castellano, pero él define el transhumanismo así, ¿no? Un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar las nuevas tecnologías al hombre. Y bueno, de ese modo, ¿no? Pues poder de algún modo modificar o erradicar los aspectos no deseados o innecesarios de la condición humana, como pueden ser el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento o incluso la condición mortal. Claro, así a priori podemos decir, bueno, pues compro, ¿no? Pero yo que vengo de filosofía, pues cuando veo deber moral, sale el pequeño Nietzsche que hay en mí y pienso, sí, ¿y quién puede? ¿Para qué y desde dónde se articula este deber moral? Evidentemente, ni qué decir tiene el uso que hace el lenguaje, ¿no? Todavía. La cuestión es, ojo con esto, porque estas articulaciones que nos prometen, nos venden las promesas de futuro de las grandes innovaciones tecnológicas y de las implementaciones, ojo, porque cuando digo quién puede, para qué y desde dónde articular este deber moral, ojo con lo que queda fuera también, cuáles son las presencias y las ausencias. Cuando decimos lo indeseable de la condición humana, ahí entran las corporalidades que no son normativas o únicamente entra un tipo de corporalidad, un tipo de presencia, etc. Entonces, cuando yo hablaba de resistencia activa respecto a este tipo de propuestas de implementación tecnológica, ¿no? Y esto también, pasando muy de puntillas, es un poco como la base de las propuestas que voy a compartir con vosotras ahora, en las que yo más o menos he estado involucrada. Está relacionado de base con esta cuestión, es decir, cuando yo decía que desde la perspectiva transhack feminista se entiende el género, el sistema de género como un sistema de opresión, evidentemente también es una llamada de atención para con nosotras mismas, es decir, sí, es cierto, estamos oprimidas, pero ojo con olvidarnos de que somos opresoras. Por eso ahí también hay una necesaria revisión de qué tipo de pedagogías utilizamos en
Por ejemplo, cuando hacemos prácticas de experimentación con tecnologías, si hay una decolonización de esas tecnologías o no la hay, y sobre todo qué pasa con los cuidados, es decir, traer la cuestión de los cuidados al centro de la cuestión, valga la redundancia, respecto a ese tipo de propuestas de experimentación. Entonces, os decía que un poco esta es la base, ¿no? Esto ya viene de la filosofía moderna, en realidad con Spinoza, luego hay articulaciones contemporáneas, con Foucault y demás, pero viene como de no perder de vista esta dualidad, ¿no? Os decía, de estar oprimidas pero ser opresoras y este tipo de dualidades también respecto a la cuestión del poder, ¿no? De sí es cierto que hay una noción de poder que tiene que ver con la potestas, con el poder que es regulador, que es opresivo, restrictivo, etc., pero también hay una serie de cuestiones relativas al poder que tienen que ver con la potencia, es decir, con las posibilidades, con lo afirmativo y donde se entiende también lo crítico o la perspectiva crítica como una perspectiva de creatividad. Creatividad en el mejor de los sentidos posibles a nivel experimental, nada que ver con el uso del término en el ámbito de la publicidad, por ejemplo. Entonces, aquí os quería explicar muy brevemente algunos proyectos. Este es el Wet Lab de Angar. Y hace 2 años empezó allí un proyecto de investigación que se llamaba Prototipome, que tenía que ver precisamente con, primero, abrir un espacio de experimentación con biotecnologías, es decir, ahora más o menos todas estamos habituadas, ¿no? Todas tenemos extensiones tecnológicas, informáticas, digitales, etc., pero a no ser que trabajemos en el ámbito de la biomedicina o de la biología, muy pocas de nosotras tenemos contacto con las biotecnologías. Y es interesante porque hasta hace 2 días ese tipo de contacto que tenemos, por ejemplo, con las tecnologías informáticas parecía utópico y ahora prácticamente todas las que estamos aquí ahora, que no incluye a todas las demás, tenemos acceso a teléfonos móviles, ordenadores, etc. De aquí poquito pasará algo parecido con las biotecnologías. Y ojo con esto, porque las biotecnologías a veces nos suenan como tecnologías súper alejadas, que nos pueden interesar más o menos, que nos pueden parecer más o menos complejas, pero las articulaciones y los usos políticos de las potencias que se dan en biotecnologías atraviesan todos nuestros cuerpos y la ordenación política de todos nuestros cuerpos. Entonces, quizá también empieza a ser importante abrir este tipo de espacios de experimentación. Entonces, en este caso, Prototipome, ¿cómo voy de tiempo? Vale. Prototipome es un proyecto que empezó con la voluntad de abrir un espacio experimental para trabajar con la noción de Open Health, del acceso a la sanidad abierta. ¿Y esto por qué? Esto empieza con un proyecto que seguramente conocéis. Bueno, no sé si conocéis a PageBlenda Lab, que también tenían base en Calafou. PageBlenda Lab es como un nodo de Hackteria. Hackteria es una suerte de configuración transnacional de prácticas experimentales, también con biomateriales y con biotecnologías. De hecho, el nombre es una broma entre Hackers, Attitude and Bacteria. Y en este caso, pues uno de los proyectos que posibilitaron la generación del Wet Lab en Angar fueron las Ginepunk, que seguramente os suenan. Las Ginepunk, digamos que tenían como 2 líneas. La primera es toda una línea que empezó con un proyecto de investigación de Clau, de una de las artistas e investigadoras, sobre la historia de la ginecología, donde descubrió, no es que ella lo descubriera, sino que se encontró ella como investigadora con el hecho de que uno de los conocidos como los padres de la ginecología, el doctor Marion Sims, en sus memorias explica pues toda clase de prácticas y abusos que cometió con 3 esclavas afroamericanas. Entonces, por ejemplo, las sometió a más de 30 operaciones sin anestesia, a pesar de que la anestesia existía, pero había todo un ámbito de experimentación exactamente como se hace con los animales no humanos, ¿no? En los animalariums de los centros de investigación, sobre los lindares del dolor, etc. Es decir, las utilizaba para mejorar las técnicas para las mujeres blancas ricas, ¿no? A la hora de operarlas y aplicarles a los avances en ginecología. Entonces, a partir de toda esta investigación, que es muy larga, todo está documentado online,
lo podéis consultar, empezaron a hacer también el desarrollo del software y del hardware. Es decir, bueno, pues quizá también sería interesante poder generar, ¿qué pasaría si generáramos otros laboratorios móviles, otras ginecologías posibles, incluso para darle acceso de conocimientos básicos a personas, por ejemplo, a quienes se les imposibilita el acceso a la sanidad pública, ¿no? O cómo se patologizan en algunos sistemas sanitarios, pues tener corporalidades que no se ajustan a cuestiones binarias, ¿no? A concepciones binarias. Entonces, el laboratorio empezó un poco con este proyecto, pero el que yo os quería explicar es un proyecto que siempre explico y que me parece muy interesante, es Open Source Estrogen. No sé, algunas lo conocéis, me consta. Es un proyecto que estuvo de residencia allí en Hangar también y es un proyecto colaborativo, pero que empezó a desarrollar una artista que se llama Mary Magic. Y en este caso, Mary empezó a hacer una investigación sobre la contaminación por xenoestrógenos, que no sé hasta qué punto, ahora empieza a hablarse más de esta cuestión, pero hasta hace prácticamente 5 años era un tema totalmente silenciado. No sé si más o menos sabéis lo que son los xenoestrógenos, si no, lo explico. Pues los xenoestrógenos son un tipo de hormonas sintéticas, es decir, hormonas sintetizadas, generadas sobre todo en la industria farmacológica y en la industria química y, de hecho, tienen una presencia en eso que nosotros llamamos medio ambiente o contexto, que ahora hay estudios que demuestran que puede perdurar alrededor de unos 100 años. Curiosamente, los xenoestrógenos se crean en esa década brillante de los años 30, cuando Julian Huxley y compañía, ¿no? También estaban en ese momento de hipercreatividad biológica. En este caso, digamos que la problemática es que la contaminación por xenoestrógenos ha estado presente en nuestro contexto y está presente, pero ha sido algo totalmente silenciado. ¿Y cuál es la particularidad de estos xenoestrógenos? ¿Por qué esto es interesante? Porque los xenoestrógenos son hormonas sintéticas y, por tanto, funcionan como disruptores hormonales. Es decir, los xenoestrógenos han estado cambiando, performando todas nuestras corporalidades, no solo las nuestras, también las de diferentes pues, seres no humanos. Y entonces aquí Mary empieza a problematizar ¿vale? ¿Qué ha pasado con este tipo de colonización hormonal? Nos han estado colonizando hormonalmente. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto, ¿no? ¿Por qué esto se ha silenciado? ¿Cómo puede ser que no hayamos tenido acceso a este tipo de información? Entonces, el proyecto de Mary tiene 3 fases. La primera es la detección, luego la extracción y luego la síntesis. Entonces, digamos que su proyecto, que está en desarrollo, lo que propone pues son herramientas de aprendizaje colectivas para poder aprender todas nosotras a detectar la contaminación por xenoestrógenos en nuestros contextos cotidianos, poder mapearlo, poder tener acceso, hacerla visible, algo que ha estado silenciado y que ellas definen como una suerte de slow violence, ¿no? De violencia lenta. Luego, posteriormente, hacer la extracción, ¿no? Poder extraer los xenoestrógenos. ¿Y para qué? Porque aquí ellas plantean, ¿vale?, nosotras hemos sido colonizadas hormonalmente, este proceso de violencia se ha silenciado. ¿Qué pasaría, última fase del proyecto, especulación, qué pasaría si nos apropiamos de esta situación y aprendemos con un código abierto de acceso a los estrógenos a sintetizar estos estrógenos y esos estrógenos que han funcionado como contaminantes los convertimos en estrógenos de código libre para tratar, por ejemplo, corporalidades queer, que en un sistema biomédico generalmente, no siempre, cada vez menos, en según qué contexto, son constantemente patologizados, ¿no? Es decir, esta fase, la última, es de diseño especulativo, pero lo que se utiliza es la potencia especulativa como herramienta crítica para abrir el debate de qué sucede con todas estas cuestiones. ¿Sí? Y bueno, todo esto está documentado online, toda la información, todas las réplicas que podéis hacer y un poco la idea es poder haceros este tipo de maletines, ¿no? Pues poder replicar laboratorios móviles de acceso a todas y espacios donde pues, se comparten saberes desde diferentes perspectivas y un poco desde la noción esta de poner los cuidados en el centro, de no perder la perspectiva crítica y sobre todo de posibilitar los accesos
los accesos técnicos, los accesos teóricos y ver un poco qué sucede pues, con todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, el pensar o el pensar haciendo o el pensar desde la práctica, ¿no? Sobre todo con, ojo, con las, o sea, no se trata ni de tecnofilia ni de tecnofobia, sino quién tiene acceso a las tecnologías, quién puede hacer experimentación con biotecnologías o no, qué pasa en los laboratorios oficiales, por ejemplo, controlados por los estados donde se hace investigación con patógenos y qué pasa en los otros laboratorios y un poco pues esta noción de ojo con las promesas de implementación tecnológica porque al final nos encontramos un poco en esta situación, ¿no? Tal como retrata la imagen. Y hasta aquí. Gracias.